Hoy en día se maneja todo por conveniencia. No damos nada sin recibir algo a cambio y no recibimos nada si no damos algo a cambio. Pero hace más de 2000 años hubo alguien que fue contra la corriente de este mundo. Alguien que, sin esperar nada a cambio, lo dio todo, aun su propia vida, para salvarme a mí, para salvarte a vos, Jesucristo. Esa salvación fue por gracia y es bueno para nosotros cada día recordarlo. Y así será hoy en 6 minutos de gracia. Un placer saludarle. Tengo en mi mano el libro Su gracia es suficiente. Hemos estado hablando de algunas cuestiones que este libro plantea, algunas frases inclusive que pueden ser hasta polémicas. Recuerde que este libro lo puede adquirir en la plataforma de Amazon, lo busca como Su gracia es suficiente y es de mi autoría, Dr. Raúl Perazo. Así lo tiene que buscar. También está disponible en la plataforma de Google o lo puede buscar en nuestra página, en nuestra tienda, capacitandolosantos.org y lo baja en forma digital. Si vive en Costa Rica, se comunica conmigo y lo tiene en forma física. Pero en el libro hay una frase que dice la religión y el daño que ella hace. Pero la frase literalmente dice la tradición y la religión envenenan al cristianismo y destruyen la gracia de Dios. Tradición y religión, dos cosas que juntas son un veneno mortal. ¿Suena una frase muy fuerte? Claro que sí, pero lamentablemente es real y no es algo nuevo. Vamos a pensar lo que el diccionario dice en cuanto a tradición. Conjunto de creencias y experiencias que se heredan de una generación a otra. Conjuntos de creencias y experiencias que se heredan de una generación a otra. Y podemos ver en todo tipo de familias tradiciones que se heredan. Por ejemplo, en mi casa se comía junto todos los domingos. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así. Pero lo que se haga en una familia también tiene trascendencia, pero lo que se hace en una denominación tiene una trascendencia mayor porque se cree que es el cristianismo. Algunos ejemplos en cuanto a la iglesia. Depende del país, hay denominaciones que van haciendo cambios. Entonces, usted va a una iglesia en Argentina y tienen primero la cena del Señor y luego tienen el ministerio de la palabra, que es una enseñanza. Viene a Costa Rica y usted tiene un servicio o un culto que comienza diciendo bienvenida, oración, música, ofrendas, enseñanza y despedida. ¿Cuál de los dos está bien? Las dos están bien. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a cumplir un programa de acuerdo al fundamento y el fundamento no cambia porque la función no cambia. Lo que cambia son las formas. Ahora, es muy triste porque cantar, orar, recoger la ofrenda, estimularnos unos a otros son cosas que sí tenemos que hacer. Pero todo lo que tenemos que hacer tiene que ser guiado por la palabra de Dios porque de otra manera sería religión o sería tradición, y las dos cosas son un veneno. ¿Se acuerda? La tradición es el conjunto de creencias y experiencias que se heredan. Ahora, pensamos en tradición y lo peor es que muchas veces los que critican la religión oficial terminan haciendo lo mismo y de generación en generación la iglesia va asumiendo tradiciones que luego se convierten en doctrina. Pero definamos religión. El diccionario dice, se entiende por religión a un sistema de creencias, comportamientos y valores culturales, éticos y sociales a través de los que una comunidad se vincula a lo sagrado y trascendente. Está hablando de la sociedad y dice que la religión es un sistema de creencias. Y a veces pensamos, las religiones no son malas, todas las religiones me llevan a Dios. Todas las religiones no te llevan a Dios, porque ninguna te lleva a Dios, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando la Biblia utiliza la palabra religión en el libro de Santiago, me habla de pequeñas actitudes basadas en amor. Pero si pensamos en religión, tenemos que remontarnos al Génesis. Después de mantener a Adán una relación hermosa y armoniosa con el Señor, una relación personal y única, entra el pecado.
Cuando el pecado entró la religión. ¿Qué hicieron? Trataron de taparse con hojas. Religión, religar, intento de volver, cubrirme de Dios. Y ahí es cuando entra la religión y se esconden y se dan cuenta que estaban desnudos. Y Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué, acaso están jugando a la escondida? No, Dios sabía dónde estaban. Pero Adán, habían sido abiertos sus ojos y los de Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y que la hoja de higuera no funcionaba. Se taparon con hojas para tratar de engañar al Señor, pero no funciona. Por eso el Señor los tiene que vestir con pieles y su gracia es suficiente. Ahora, qué triste, porque tradición y religión son venenos. Y usted dice, pero Raúl, ¿por qué son venenos? Porque son venenos que van matando lentamente. El arsénico, por ejemplo. Cuando pensamos en el arsénico es un veneno que lentamente va matando y va produciendo cáncer y la persona que lo va tomando no se da cuenta. El monóxido de carbono va envenenando, contaminando nuestra sangre y no nos damos cuenta. En San Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Claro que sí, el diablo quiere robar el gozo de la salvación, no quiere que vivamos en satisfacción y no quiere que disfrutemos de seguridad. ¿Por qué? Porque viene para hurtar, matar y destruir, y lo hace a través de la religión, con aquellos cristianos que, sumidos en la religión, viven en la tradición y están entrando en el veneno lento que el diablo usa para destruir al cristianismo. Pero la gracia de Dios es Cristo. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Claro que sí. Ese es el resultado de la gracia, porque la tradición y la religión envenenan y destruyen la gracia. Resulta interesante que todos los que critican se olvidan del mandato del Señor cuando dice que les tenemos que enseñar a nuestros discípulos que guarden todas las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que Él nos ha mandado. No dice las formas, dice que guardemos su palabra. Tenemos que transmitir a nuestros discípulos vida, y esa vida está en Jesús. Piense cuando el apóstol Pablo confronta al apóstol Pedro, porque Pedro había descubierto la gracia, toda la transición de pasar de la ley a pasar en la gracia, y lo vemos en el libro de Gálatas, y tiene que ser confrontado porque el hipócrita de Pedro vivía con los judíos como judíos y con los gentiles como gentil, y no puede ser así, porque su simulación había sido tratar de ser dos personas. Ahora, no podemos vivir por religión, por consecuencia no podemos vivir por reglas. Enséñele a un hombre quién es en Cristo y su deseo de vivir en santidad va a ser hermoso. Llénelo de reglas y va a pecar continuamente, porque todo lo prohibido gusta más. El vivir en reglas es religión, el vivir en la gracia es libertad. ¿Qué libertad? La libertad con la que Cristo me hizo libre, para que no vuelva otra vez al yugo de la esclavitud. Esa libertad me da seguridad. Esa seguridad me lleva a vivir sereno, porque pongo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, y Él guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. La gracia de Dios. Pero esa serenidad me lleva a vivir en satisfacción. La satisfacción de saber que Cristo vive en mí y lo hacemos juntos. Así que piense conmigo, tradición, no. Religión, no. La gracia de Dios, sí, pero no la destruya con tradiciones. Le invito a que pueda tener este libro. Su gracia es suficiente. Es muy fácil de adquirir. Plataforma de Amazon o nuestra tienda, capacitandolosantos.org. Nos vemos en estos días.